Hola, soy Marcelo Duque de la firma Como Me Pensiono y hoy te quiero hablar de un tema muy importante. ¿Qué hacer con respecto al alto nivel de incertidumbre con lo que pueda suceder con la reforma pensional? ¿Y cuáles son, en nuestra opinión, los elementos que tú debes tener en cuenta para construir tu mejor estrategia pensional sobre la condición actual y qué puede suceder a partir de la determinación de la Corte Constitucional? Entonces suscríbete al canal, estamos creciendo muchísimo en el número de suscriptores y seguiremos siempre, como lo he mencionado, estos espacios, publicando contenido como es este video, con soporte técnico, con serenidad, buscando tu mejor condición de pensión y basado en el marco legal actual y en este caso en particular sobre las posibilidades que se deriven con respecto al fallo de la Corte Constitucional, pero sobre el eje de tu situación pensional, no con, digamos, elementos de orden político ni nada de eso, porque este canal de Cómo Me Pensiono solo tiene el propósito de ayudarte a ti y que llegues con Cómo Me Pensiono hasta viejito y contento o viejita y contenta con la mejor condición de pensión. Entonces, acompáñame, dale like, suscríbete claramente y te voy a dar entonces a continuación mi opinión y una serie de recomendaciones a partir de la situación que está sucediendo en este momento. Lo primero que debemos tener claro es que cualquier persona puede, porque tiene ese derecho, demandar una ley ante la Corte Constitucional porque considera que esa ley no cumple con la Constitución. Y la entidad en la Administración de Justicia encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución es la Corte Constitucional. Entonces, eso es importante entenderlo para saber por qué se está dando esta dinámica. Lo segundo, la Corte ha anunciado recientemente y su presidente que va a haber un fallo, se estima la primer quincena de marzo de este año 2025 con respecto a el proyecto y hoy ley de la reforma pensional. En opinión nuestra, hay que tener cuidado hoy con tu estrategia pensional para no tomar decisiones apresuradas y sobre todo, y este es un gran consejo que te quiero dar en este video, es ve con calma. La celeridad y la generalización, es decir, ir muy rápido con los temas pensionales o generalizarlo, no es un buen consejero por la experiencia que nosotros tenemos en tantos casos desde Como en Pensión. Entonces, dicho esto, se supone que la Corte va a fallar. ¿Qué puede, desde la opinión, repito, nuestra suceder? Que la declaren totalmente en rigor, es decir, que considera que cumple tanto el proceso como el contenido de la norma con la Constitución. Dos, que considere que una parte no se cumplió o que va algún artículo o algunos en contravía de la Constitución. Tres, que la apruebe totalmente. Y cuarto, que ordene que algún paso del procedimiento se corrija. Esa, en nuestra opinión, repito, son las cuatro posibilidades de lo que puede suceder. Eso no lo sabe nadie, porque le corresponde a la Corte Constitucional. Dicho esto, ¿qué sí puedes hacer tú como cliente y seguidor de Come Pensiones? Revisar la historia laboral, conocer con detalle tu situación pensional, conocer qué opciones tienes para seguir mejorando tu condición de pensión. Y en ese orden de ideas te quiero dar otro respetuoso consejo. Es necesariamente hay que saber sobre tu realidad elementos como tu género, porque, por ejemplo, las semanas para las mujeres sí o sí se van a reducir. Dependiendo de lo que pase con el fallo de la Corte, serán desde este año 2025 o desde el año 2026, por efecto justamente de un fallo anterior de la Corte Constitucional. Entonces el género es importante, el número de semanas que tengas en tu historia laboral, la condición de tus hijos, las edades, si hay un hijo en condición de discapacidad, si el cónyuge es menor o no al cotizante principal. Todos esos elementos en lo que nosotros observamos son los que se deben tener hoy súper claros para poder saber si definitivamente te puede afectar la reforma. El número de semanas antes del 1 de julio del año 2025 sí que es importante. Entonces, en otras palabras, el llamado es calma, tendremos que esperar que se deriva del ordenamiento jurídico y particularmente del fallo de la Corte Constitucional. Yo lo digo con respeto, lo que hay en redes a veces generando nervio y demás, pues no ayuda, en mi opinión en concreto, a que tú puedas tener una mejor condición de pensión. Lo que sí es un hecho es que hay que hacer una revisión de cada caso, saber si la reforma te afectaría
o no. Si no te afectaría, también hay que hacer cosas, como por ejemplo, ¿cuál es tu estrategia de construcción de capital adicional para la pensión? ¿Qué estás haciendo para tener tu historia laboral completa? Porque en cualquier caso, a más semanas, si tu mundo y tu decisión es Colpensiones o el sistema público, a más semanas mejor pensión. ¿Por cuánto estás cotizando? Si eres una mujer entre 47 y 57, un hombre entre 52 y 62, y si decidiste quedarte en el fondo privado, pero estás rápidamente pensando en volver a Colpensiones, si tienes un proceso jurídico andando. En fin, hay una serie de elementos que son muy importantes. Y para terminar, en ese orden de ideas, el consejo principal es calma y serenidad. 2, rigor técnico. Y otro elemento que no se me puede olvidar, la imparcialidad. Y esa la encuentras con Comepensión. Estudiar a fondo las normas, estudiar las posibilidades de lo que pueda suceder, no especular y con nuestros clientes ir a la revisión exhaustiva de cada caso en particular, de cada condición familiar, de si es trabajador dependiente, independiente, en fin, una serie de elementos que nosotros hemos encontrado que son hasta 14 variables que hacen que un caso sea distinto al otro. Por todo esto, mi respetuosísimo consejo para que llegues hasta viejito y contento con Comepensión es calma, evaluemos tu caso, aguantemos un poquitico, que según lo que ha anunciado de manera formal en una entrevista pública el presidente de la Corte Constitucional, en las próximas semanas la Corte fallará con respecto a la reforma. Si se cae la reforma, para decirlo en términos coloquiales, igualmente tenemos que seguir trabajando por que tengas la mejor condición de pensión posible sobre el marco actual. Si lo aprueba la Corte, también, porque a unos afecta, a otros no. En ese orden de ideas, te invito nuevamente a que te suscribas al canal, a que nos contactes al correo que estás viendo acá en la parte de abajo de la pantalla, al número de celular que ves en el mismo lugar, y nosotros desde Comepensión siempre buscaremos la mejor condición de pensión para ti y para tu familia, y que, repito, llegues hasta viejito o viejita y contenta con nosotros, con calma, con serenidad y con buena disposición y actitud frente a lo que va a ser tu futuro en la adulto. Te envío un abrazo, te habló Marcelo Duque de la firma Como Me Pensiono.